Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, ¿qué tal va la cafeína? ¿Estáis ya despiertos o todavía no? No, vale. Vale, pues nada, intentaré despertaros. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Creative Mornings, Furby, que fue quien hizo la conexión, Soulside por tenernos aquí y, por supuesto, a todos vosotros por venir, sobre todo a estas horas de la mañana. Bueno, yo, como comentaba, soy Julio Velleiro, cofundador de Wildbytes. Wildbytes somos una agencia de innovación experiencial, o sea, lo que nos dedicamos es a diseñar experiencias a través de usos creativos de nuevas tecnologías. Con lo cual, voy a hablar de craft desde un punto de vista un poco de manualidades tecnológicas, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, disculpad porque hay un poco de Spanglish, justo hablando, comentaba Berto de la traducción, hay un poco de Spanglish en la charla, algún vídeo está en inglés, otros en español, hay un poco de todo, pero bueno, espero que se entienda. Por entender un poco el perfil de los que estáis aquí, ¿quiénes de vosotros venís del mundo de diseño o hacéis algo relacionado con diseño? ¿Algo relacionado con tecnología? ¿Publicidad? ¿Consultoría? Interesante. Genial. Vale, perfecto. Pues espero que cuadre. Bueno, cuando te proponen hacer una charla sobre un tema, en este caso craft, lo primero que hace uno es investigarlo un poco, ¿no? Para investigarlo hay muchas vías, yo suelo usar dos. La primera es buscar en Google Images, ¿no? Para ver qué imágenes son las que vienen cuando buscas una palabra en concreto, ¿no? Un concepto. La siguiente es buscar la definición de diccionario, ¿no? Ver qué se entiende por aquello que estamos tratando. Lo primero, la búsqueda de imágenes, fue interesante. Todos los primeros resultados son súper consistentes respecto a una temática común, que es esto que veis aquí, o esto, o esto, o esto. Esto no es ninguna exageración. Todas las imágenes de las primeras páginas de resultados, si tú pones craft en Google Images, son... Bueno, el factor común es manualidades de papel y animales, lo cual me parece interesante. Bueno, y los Minions, que se cuelan en el top 10 también. Con lo cual, la búsqueda de imágenes fue un desastre, no valió para entender qué es craft. Entonces pasé a la búsqueda de diccionario, ¿no? Y hay 4 acepciones que eso sí que eran bastante consistentes en todos los diccionarios. La primera, un barco, no nos interesa. La segunda, una actividad que implica cosas hechas a mano, ¿no? Bueno, manualidades, vale, estamos un poco más cerca. La siguiente, la más interesante de todas, una habilidad empleada en engañar a otros. Esta no voy a hablar de ello, pero me pareció curioso que fuera craft. Y de nuevo, estos varios diccionarios, no es solo uno. Y por último, bueno, las habilidades que empleamos para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Que es realmente un poco de la que voy a hablar. Y en este caso, pues como os comentaba, de diseño experiencial tecnológico. Al final, si tenemos en cuenta cuáles son los ingredientes de este craft, pues creo que es importante tener en cuenta el destilado de ello, ¿no? Por un lado son las habilidades que empleamos en un proceso, el proceso en el cual ponemos esas habilidades al trabajo, y después hay un objetivo, ¿no? El objetivo del craft que debemos tener claro cuál es, porque al final es lo que debe guiar ese proceso. Con lo cual, lo que voy a hacer es primero hacer un pequeño paréntesis, sin meterme mucho a hablar de diseño experiencial, que es un poco, sería un poco irnos de tema, pero un pequeño paréntesis para entender cuál es el objetivo de nuestro craft en Wildbytes. Y a partir de ello, pues ver después una serie de ejemplos de los cuales me gustaría mostraros un poco la trastienda, ¿no? De qué ocurre detrás de lo que se ve, el proceso que hay detrás. Con lo cual, para analizar el objetivo de nuestro craft, me gustaría hablar de qué entiendo por diseño experiencial. Esto que veis aquí es una bandada de pájaros, ¿no? que creo que es algo que no solo es bello, sino que es extremadamente hipnotizador. ¿Y por qué? Porque es impredecible. Es imposible saber qué hará acto seguido, es imposible si irán para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, si se compactarán más, si se comprimirán, si se crearán más aire entre ellos. Es imposible y eso es lo que lo hace tremendamente hipnotizador. Esto es lo que ocurre en el diseño experiencial. Es imposible saber qué ocurrirá cuando pones en contacto a público con obra. Hay una experiencia que no está completada hasta que alguien no hace algo con ella, ¿no? Y esa impredecibilidad es la que creo que se debe buscar como diseñadores de experiencias, ¿no? Es decir, es la belleza de lo impredecible. Es para mí el núcleo duro, que no solo debe ser un ingrediente más en un proceso de diseño, sino que debe ser el núcleo de la estrategia de diseño a la hora de crear algo, ¿no? Lo que debe dirigir el craft.
Con lo cual, con esto de punto de partida podemos pensar, ¿vale? ¿Cómo podemos generar estos resultados impredecibles? Si tomamos como elemento inicial el hecho de que es interesante, o por lo menos desde mi punto de vista. Pues para mostraros esto, me gustaría enseñaros un proyecto que es bastante arqueológico, con el que suelo arrancar un poco el discurso para entender, más que nada porque nosotros aprendimos mucho con ello, ¿no? Entender el por qué funciona y a partir de ahí qué claves de diseño podemos extrapolar. Con lo cual os dejo el vídeo. Bueno, este vídeo, por cierto, es un poco, como decía, arqueológico, es 2010, fue un proyecto hecho en colaboración con Space 150, una agencia estadounidense, y bueno, contaré un poco más el por qué ahora después del vídeo. En este caso se trataba de la inauguración del flagship de Forever 21, que es bueno, una marca de moda estadounidense y, bueno, como toda marca que abre un flagship en Times Square, lo que quieren es llamar la atención, lógicamente. En este caso, lo que se hizo fue lo siguiente, aquí se muestra un poco el proceso. La idea era que modelos gigantes interactuasen con el público, con lo cual primero grabamos a las modelos sobre croma para generar esas interacciones con la nada. Después instalamos una cámara de alta resolución encima de la pantalla exterior para que el público pudiera verse en tiempo real al andar por la acera de enfrente. Y finalmente desarrollamos un software que permitía entender, ver lo que pasaba por delante para hacer clic y que ocurriera la magia, ¿no? Que las modelos pues, te cogieran y te lanzaran por los aires o hicieran, bueno, unos cuantos docenas de cosas contigo, ¿no? Desde aquí, bueno, aquí veis cómo hace un agujero en Times Square para hacer un boquete y que todo el mundo se vaya volando, o cómo te cogen y te dan un beso y te convierten en rana, o te teletransportan a Londres. En este caso se hace un diseño con tu cara de una camiseta. Con lo cual, al final, como podéis ver, la idea era un poco mantener una misma estrategia de interacción, ¿no? Hacer cosas, bueno, modelos gigantes hacían cosas contigo, sin que tú lo quisieras, tanto si querías como si no. Y se desarrollaron muchas interacciones distintas, pero por ir al punto que quiero hacer es, bueno, ¿cuál fue la clave de diseño en este caso? Bueno, por ponerlo en contexto, Times Square es como un mega escenario de teatro, ¿no? Es como un mega Broadway, pasan de 300 a 500.000 personas al día, con lo cual es realmente un espacio muy transitado, es como un gran escenario. Y en este caso, lo que se hizo fue dirigir el foco de atención, ¿no? De ese escenario de Broadway que es Times Square al público, es decir, hacer que el público fuera el protagonista. Y por poner en contexto cómo funcionó esto, esta simple estrategia, ¿no? De en lugar de las pantallas lanzándote mensajes, las pantallas poniéndote a ti en pantalla como protagonista. Normalmente contenidos en Times Square están del orden de una semana, un mes, ya es un periodo muy largo, porque es muy caro el segundo publicitario. Esto estuvo casi 5 años funcionando, lo cual fue una salvajada en tiempo Times Square, porque multiplicó por más de 20 el tiempo medio de atención del público respecto al resto de pantallas. ¿Y por qué fue esto? Bueno, porque dirigimos el foco, pero realmente esto es el cómo, no es el qué. Lo importante es qué producía en el público para que el público se quedara tan enganchado. Bueno, pues generaba una emoción, en este caso el empowerment o empoderamiento, ¿no? Lo que hacía es que tú, al ser el protagonista de forma involuntaria, pues producía una sensación emocional en ti y eso generaba una conexión, que es la que creo que hizo funcionar. Con lo cual, en Wildberries lo que hemos hecho es pasar del User-Centered Design, que es un poco la premisa en el mundo del diseño de experiencia, sobre todo en lo digital, al Emotion-Centered Design. Es decir, lo que hacemos es intentamos primero definir qué queremos que produzca una experiencia y después llevamos a cabo un proceso para conseguirlo, ¿no? Que puede ser desde definir una tecnología A o B o llevar un proceso de craft A o B. Y es importante tener en cuenta esto porque al final muchas veces empezamos a definir una experiencia por detalles que son más logísticos o tácticos, ¿no? De qué ocurrirá cuando llegue el público. Usaremos VR porque entonces una serie de cosas que por supuesto tendrán que ocurrir en algún punto, pero es un error considerarlas al principio y ayuda tremendamente el cambiar el ángulo, el punto de vista y empezar a pensar una experiencia desde el punto de vista de qué quieres producir y después ya encontrarás las herramientas y el medio para producirlo. Con lo cual, si conectamos un poco toda esta intro, podemos considerar que el diseño experiencial debe buscar generar emociones a través de un proceso de incertidumbre tecnológica, que ahora hablaré de ello, para producir resultados impredecibles. De aquí lo interesante, de lo que me quiero centrar a hablar, no es ni en la impredecibilidad, que creo que es lo que debe tener una buena experiencia, ni en la generación de emociones, que es el ingrediente para mí básico para producir algo interesante. Es en el proceso de incertidumbre tecnológica, que para nosotros es el craft. Lo que hacemos, ¿no? Es manualidades tecnológicas. Y con lo cual os quería enseñar un poquito de la trastienda que comentaba.
Esto es Times Square. El problema que tiene es que hay mucha gente a veces y a veces no hay tanta gente, es decir, es muy poco predecible, lo cual hacía imposible prediseñar la experiencia desde el principio. Lo que se hizo fue desarrollar un software, esto es lo que se veía en pantalla, digamos, lo que el software veía, y se desarrolló un software para traquear lo que pasaba por delante, ¿no? Qué público pasaba por delante, intentar entender sus trayectorias y demás. Después se fue un paso más allá, espero no ponerme demasiado friki, pero bueno, es porque entendáis un poco el proceso. Después llegamos a este punto, ¿no? Desarrollamos un poco más el software hasta el punto de poder trazar las siluetas del público. Y ahí nos dimos cuenta, si veis, hay cuadraditos azules y cuadraditos rojos. Nos dimos cuenta de que no en todas las situaciones podíamos saber que era una persona individual, con lo cual la acción de que llegue la modelo y te coja muchas veces no era posible. ¿Qué quiere decir esto? Los blobs, digamos, en terminología de visión por ordenador, los elementos azules son personas que son múltiples, son grupos, 2, 5, las que sean. Los rojos son personas individuales, según lo que entiende el sistema. ¿Qué quiere decir? Que nos dimos cuenta que en ciertas ocasiones podíamos lanzar interacciones individuales y en ciertas ocasiones necesitábamos interacciones de grupo. Por ejemplo, sale la modelo y te hace una foto con una Polaroid. No hace falta que te identifique, ¿no? de forma unívoca. Y aquí veis un poco el proceso en conjunto, pero quería mostraros un poco un elemento tecnológico que influenció el diseño, ¿no? Aquí veis un poco cómo cuadra todo, cómo hace clic el puzzle, ¿no? Esto es el rodaje de la modelo interactuando con un corcho. Después, con el software de visión por ordenador, ahí veis una persona que ha identificado como roja y ahí llega, la coge y la lanza por los aires, en este caso. Con lo cual ahí veis un poco cómo se cierra el círculo, ¿no? Del proceso tecnológico a lo que vive el público, que obviamente no tienen por qué preocuparse de qué ocurre por detrás. Pero lo interesante de esto es que creo que muchas veces en procesos creativos funcionamos de forma, o sobre todo tradicionalmente se funciona de forma que está la idea y después está el proceso. La idea es esto enorme que rige todo y que debe mantenerse fiel, de bla, 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 una serie de cosas que al final hacen que sea algo rígido, cuando realmente debemos pasar a algo más así, ¿no? Es decir, el proceso debe influenciar a la idea al igual que la idea al proceso. Y no solo el proceso, sino que el medio debe influenciar a la idea. Es decir, las ideas son conceptos, pero deben ser permeables al medio que finalmente utilizas para llevarlo a cabo, ¿no? En este caso, se trataba de visión por ordenador y desde un punto de vista macro. Me pareció interesante enseñaros un proyecto un poco opuesto, este nunca vio la luz, de hecho. Es un uso de la visión por ordenador, pero desde el punto de vista micro, ¿no? De algo. ¿Qué podemos hacer de una persona individual? En este caso se trataba de una simulación en tiempo real de una orca y una persona pues, interactuando con la orca a base de hacer gestos. Y aquí veis un poco, ahora acto seguido, el detalle de... Este es el esqueleto que analiza la visión por ordenador, ¿no? Podemos saber la posición del brazo, la posición de la mano, etcétera, etcétera, y nos permite generar un tipo de interacción o entendimiento mucho más a fondo que lo que podemos hacer a una escala macro, ¿no? Como en el caso del proyecto que os he mostrado antes. Y si pienso un poco en... Por cierto, perdona que voy un poco rápido, pero tengo demasiadas pantallas. Si pienso en Craft, a priori, esto es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Craft es creatividad y técnica que confluyen en un proceso de creación, ¿no? Cuando pienso en Craft, esto es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Es algo, en este caso es alguien haciendo un reloj, podría estar hablando de alguien con un Photoshop, ¿no? O tejiendo, pero es un proceso delicado, preciso, con un objetivo específico y definido, ¿no? Es un proceso que va con un fin y sobre todo es algo cuidado y medido. Realmente el diseño experiencial tecnológico yo lo siento más así. Es un lío, ¿no? Es un lío tecnológico en el cual nos vemos pringados por la tecnología porque muchas veces no hace lo que queremos, muchas veces pensamos que se puede hacer A y resulta que no, que se puede hacer B. Por eso esa permeabilidad creo que es algo necesario a la hora de trabajar con tecnología, con lo cual realmente para mí Craft es más bien creatividad y tecnología e incertidumbre tecnológica que confluyen en un proceso de creación. Y os voy a hablar de un proyecto que creo que ejemplifica mucho esta incertidumbre tecnológica porque cuando se arrancó no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer, como ocurre en muchos casos, que eso lo hace interesante. Se trató de una colaboración con FCB para Hendrix, un evento que se llama Enagenatorium. Os voy a poner un pequeño vídeo que lo explica y después os hablo del proceso. La experimentación es parte del ADN de Hendrix. Métodos de destilación absurdamente complicados para lograr resultados únicos. La neurociencia para estimular el paladar por vías desconocidas hasta hoy.
Neurobotanics es un experimento científico con un claro objetivo: descifrar las profundidades de tu mente para diseñar el cóctel perfecto para tu cerebro. Una herramienta para analizar empíricamente la relación entre 4 botánicos clave para la elaboración de Hendrix y las 4 principales ondas cerebrales que genera tu cerebro. El cerebro humano produce electricidad al funcionar y esta se transmite a través de nuestro cuero cabelludo. La última tecnología en sensores de electroencefalograma nos permite conocer las ondas cerebrales que generan en todo momento. Podemos detectar con precisión la cantidad de ondas alfa, beta, zeta y gamma que tu cerebro está generando en tiempo real. Para visualizar dicha actividad cerebral, 4 matraces de laboratorio contenían 4 botánicos clave para la elaboración de Hendrix. Pétalos de rosa, armonizadores como las ondas alfa que se producen en estados de equilibrio. Pepino, refrescante como las ondas beta que se acentúan cuando estás despierto. Flor de Sauco, históricamente considerada mágica y que se relacionaba estrechamente con las ondas zeta que se dan en procesos creativos e imaginativos. Bayas de enebro, base de la ginebra, conectan con las ondas gamma producidas en estados intensos de alerta. La cantidad de actividad cerebral de una onda determinada generaba burbujeo proporcional en el matraz correspondiente. Y lo mejor de todo, el invitado o invitada al experimento podía, a través de su concentración, alterar a voluntad la actividad generada en los matraces. Una sensación de control difícilmente explicable. El análisis de esta actividad y control cerebral nos permitía, de forma inequívoca, elaborar el cóctel perfecto para el cerebro del sujeto en cuestión. Neurobotanics nos permite visualizar aquello que nos hace únicos y nunca habíamos podido ver: nuestras ondas cerebrales. Y como todo experimento de Hendrix, el resultado es inexplicablemente exquisito. Con lo cual, claro, para hacer algo así, la idea de partida estaba clara, ¿no? Vamos a ver cómo podemos diseñar el cóctel perfecto para tu cerebro. Perfecto. Después nos pusimos a la realidad, ¿no? Vale, vamos a ver cómo llevamos esto a cabo, ¿no? Obviamente, entiendo que conocéis todos Hendrix, de primera mano, más o menos. Bueno, pues tiene una estética muy retrocientífica de principios de siglo, ¿no? De ilustración, de científico loco, muy interesante, muy apetecible, con lo cual empezamos a pensar, bueno, una combinación de matraces que podían tener esas esencias botánicas que se emplean para elaborar Hendrix y que nos podían, bueno, dar un poco ese punto físico para representar la actividad cerebral que después usamos para diseñar un cóctel para tu cerebro. Con lo cual empezamos a hacernos expertos en matraces, que es un mundo muy interesante. Empezamos a probar distintos matraces, empezamos a probar con tintes de colores para ver las esencias y, claro, después teníamos que probar con lo que se usa para elaborar Hendrix, con lo cual acabamos con escenas como estas, ¿no? Probando qué ocurre cuando tomas pepino con un sensor cerebral en la cabeza para ver qué ocurre en tu cerebro. Y después lo llevamos un poco más allá, ¿no? Un proceso más metódico, después de regaliz, frambuesa, una serie de pruebas para ver cuáles provocaban mayor cambio o direcciones más interesantes a nivel cerebral que pudiéramos usar, ¿no? Después lo pusimos en movimiento. Claro, para crear burbujas en esos matraces necesitábamos motores. Esto produjo una situación un poco graciosa que esto lo produjimos, bueno, nosotros tenemos oficina aquí en Madrid, en Barcelona y en Nueva York, esto lo desarrollamos en la oficina de Nueva York, pero el evento era aquí en Madrid, con lo cual tuvimos que llevar esta caja con motores en avión, en el aeropuerto, con lo cual imaginaos la cara del señor de seguridad cuando vio esto pasar por la máquina de rayos X, fue un momento tenso, pero bueno, sobrevivió. El caso es que era una serie de motores empleados para generar ese aire, ¿no? Esas burbujas, con lo cual teníamos burbujas. No sé ni cuántas probetas probamos porque unas producían demasiado burbujeo y parecía que estaba hirviendo el agua, otras no tenían mucha gracia. Total, probamos muchas y muchas formas de hacer burbujas, distintas formas de matraces. Aquí tenéis el burbujeo con los pétalos de rosa, después el enebro, a flor de saúco, con lo cual, bueno, ya teníamos los 4, cada uno con su matraz y sus propiedades. Después, mucho testing, trajimos mucha gente a la oficina que no sabía nada para ver realmente si funcionaba la cosa y ver qué les producía. Realmente producía un efecto muy interesante y muy potente. La mitad de la gente no se creía que funcionaba, la otra mitad lo encontraban extremadamente mágico, ¿no? El hecho de tú concentrarte en un matraz y que empezase a burbujear. La conexión de algo invisible con ese burbujeo físico es algo que resultó muy potente, ¿no? Después añadimos las luces y después, bueno, aquí tenéis el resultado, ¿no? Y, bueno, obviamente el sensor cerebral, parte de núcleo duro, y como veis el público se concentraba mucho para que acertáramos en el cóctel, ¿no? Porque si no igual le sacábamos un
un martini de tipo James Bond, que era un poco demasiado fuerte. El caso es que se concentraron mucho para generar resultados y fue interesante por ver esa implicación emocional, ¿no? De ver qué tengo en el cerebro y qué cóctel es el mío. Y claro, estamos hablando de experiencias participativas, con lo cual es importante tener en cuenta y pensar cómo hacemos que el público participe, ¿no? Y aquí me voy de nuevo un poco al craft para introducir el siguiente proyecto, porque, bueno, obviamente, si hablamos de experiencias participativas y el público no participa, no hay ni experiencia, ¿no? Es un desastre catastrófico que ocurre desafortunadamente muchas veces. Con lo cual es importante conseguir generar esa participación. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Bueno, pues apelando a la curiosidad, ¿no? Es decir, generando historias con final abierto. Al final, si tú tienes curiosidad de ver qué ocurrirá si participo con algo, cómo lo afectaré, eso hace que participes. Una vez participas, esperamos que se produzcan reacciones emocionales y eso ya genera recuerdos, ¿no? Con lo cual, el crear historias con final abierto es un poco el motor que apela a esa curiosidad, ¿no? Que hace que el público participe. ¿Y cuál es la herramienta que tenemos hoy en día para conseguir esto? Bueno, pues creo que no es una tecnología, es un concepto, ¿no? Son los marcos de expresión. Si pensamos un poco a nivel de comunicación, bueno, la era del mensaje unidireccional, ¿no? De yo soy una marca y te taladro con mi mensaje, está bastante muerta o está en un proceso acelerado de hacerlo. Con lo cual, todos queremos participar en la conversación. Y no solo eso, sino que todos somos creativos. Y esa creatividad es inspiradora. Y eso es lo que apelamos al crear marcos de expresión, ¿no? Para que el público participe en las experiencias que diseñamos. Entonces, en base a esto os voy a hablar de un proyecto cuyo núcleo duro se basó en eso, en crear los mejores marcos de expresión posibles para un evento concreto dentro del ADN de una marca. Se trató del lanzamiento de Fenty Beauty, que es la marca de maquillaje de Rihanna, que lanzamos primero aquí en España y después en Italia, y que os voy a poner un vídeo que muestra un poco cómo fue el proceso y después os enseño la trastienda otra vez. Human beings are social. We express ourselves to be unique, but at the same time want to be part of something bigger than us. We want to belong. Fenty Beauty by Rihanna is the most inclusive makeup brand to ever hit the market. And when Sephora asked us to launch it, we decided to do it with the most inclusive launch film ever made, where actual Rihanna fans could star together with her in the launch campaign film. A film that was created live. To pull this off, we needed a strategy to create amazing frameworks for expression to catapult our guests into stardom. Welcome to Fenty's Playground, an immersive audiovisual launch event to experience the brand. We distilled the visual DNA of 3 key Fenty Beauty products to create 3 striking shooting sets inspired by them, and brought digital film crews to shoot the film. But unfortunately, digital film cameras are not meant for live editing. So we had to get creative and harness cutting-edge technology to design a high-tech digital film pipeline that allowed us to produce instantaneous high-end fashion films live. Fans and influencers were empowered to become the stars of the campaign alongside Rihanna. Massive projections inside and outside of the event broadcasted the shots in real time, making the experience even more powerful. Starring a film with such a global cultural icon turned out to be an effective and inclusive launch strategy. Que se alarga demasiado el vídeo. Os cuento ahora un poco de cómo lo hicimos, nada, por detrás. Bueno, esto es el tinglado que se montó fuera. Esto no es cosa nuestra, esto es cosa de Rihanna, obviamente. Ahí veis, de hecho, la boca de metro, el agujero eso que se ve. Pues hubo que cerrarlo encallado porque, por razones obvias, no se podía usar. ¿Pero qué ocurre dentro? Bueno, pues obviamente lo primero, estamos hablando de un evento, hicimos un diseño espacial, ¿no? De qué flujo tenía sentido para el público, pero me centro en los sets, de estos marcos de expresión, ¿no? Hablamos de 3 productos concretos. Este era el primero, Kilowatt, un iluminador dorado, muy minimalista, el cual destilamos en este diseño, ¿no? Paredes doradas y, bueno, todos tenían un elemento interactivo precisamente para crear ese marco de expresión de forma más activa. En este caso se trata de una cama elástica que parecía un poco como un oro líquido, porque tenía una capa dorada muy bonita y se traducía en esto. El siguiente producto, bueno, que uno de ellos era el Unicorn, eran estos hexágonos que se pegan entre sí, que tienen imanes, lo cual nos parecía muy evocador para generar un espacio como muy inmersivo, pero a la vez muy suave. Este fue el producto en concreto, que se llamaba Unicorn. Esta superficie nos dio un dolor de cabeza terrible porque lo que hicimos fue crear un unicornio, muy literal,
pero el unicornio tenía que tener el acabado del producto unicorn, y no os imagináis el nivel de precisión a la hora de mirar, o sea, poniendo este al lado del unicornio, o sea, si no, bueno, hubo una crisis interesante, pero bueno, finalmente se solucionó. El caso es que aquí hay craft de la buena, ¿no? de toda la vida, no tecnológica, para conseguir ese unicornio, y después, bueno, el set en sí mismo, y aquí veis el resultado, ¿no? del unicornio y, bueno, todo ese entorno de hexágonos. Y por último, el tercer set fue el del Glossbomb, que es un pintalabios, ¿no? con esta superficie metálica reflectante, que lo convertimos en un columpio para tener ese elemento interactivo, y que para crear esa sensación de inmersión opresiva casi excesiva, pues creamos estas, bueno, paredes de material reflectivo que parecían como la superficie del pintalabios, ¿no? Bueno, el objetivo era un poco, obviamente, estos contextos al entrar impactaban mucho, solo con eso ya tienes selfies garantizados, ¿no? Pero lo interesante era no solo el contexto y no solo el evento interactivo, sino el rodaje, ¿no? Lo que ocurría después. Entonces, lo que hicimos fue prototipar ese rodaje para asegurarnos que teníamos tiros de cámara interesantes, porque todo iba a ser un evento en vivo, con lo cual, si después llegas y resulta que los planos son un desastre, pues todo a la basura, ¿no? Entonces, prototipamos ese rodaje en un estudio previamente, para asegurarnos que todo cuadraba, los planos que funcionaban, ¿no? Después, el evento, pues llevamos esos equipos de rodaje y equipos de dirección a cada uno de los sets para intentar crear esos videoclips en vivo, ¿no? que bueno, produjeron situaciones muy interesantes y muy divertidas, y que cuando digo en vivo era, pues como explicaba el vídeo, se proyectaban en las pantallas del interior del evento a una buena escala, y fuera en Callao, a una escala importante, se proyectaban casi en directo, ¿no? Con lo cual generaba ese, de nuevo, empowerment bestial de verte tú en esos vídeos de calidad videoclip musical en tiempo real. Pero podría parecer que algo así no requiere una carga tecnológica muy grande, pero no sé si lo habéis visto en el vídeo. Tuvimos que montar este tinglao porque, bueno, usamos cámaras de cine y las cámaras de cine están pensadas para grabar y después ya edito al día siguiente, ¿no? En este caso queríamos calidad cine, pero poder mostrar esos clips casi en tiempo real, con lo cual tuvimos que crear un pipeline de procesado bastante serio para llevar a cabo esto, ¿no? Y el resultado pues fue bastante interesante, generó, bueno, 1.700 millones de impresiones, y esto podría parecer que es por Rihanna, pero este fue el cuarto lanzamiento. Primero fue Nueva York, que fue el lanzamiento global, Londres, París y después Madrid, y Madrid sumó mucho más impacto online que los otros tres juntos, con lo cual realmente la diferencia fue crear esos marcos tan potentes en los que, bueno, el público pudiera formar parte de la experiencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando produces experiencias tecnológicas siempre hay momentos interesantes, ¿no? Momentos de, esto es en un montaje encallado de por qué esto no está funcionando, ¿no? 5 minutos antes del show. Eso es bastante más común de lo que parece, pero obviamente nunca reconocer esto fuera de aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que normalmente un proceso de craft más ideal en un mundo perfecto debería ser algo así, ¿no? Debería ser esa línea recta, ¿no? Detengo el objetivo y sigo hacia adelante. Como comentaba, en nuestro caso es más bien así. Muchas veces vas para adelante, vas para atrás, el resto redefine el proceso, eso es lo divertido, ¿no? Si no, sería un poco aburrido, creo. ¿Y esto por qué es? Esto es porque hoy en día vivimos en una situación de perpetual beta, ¿no? De beta perpetuo, o sea, las tecnologías que usamos realmente todavía no están listas, están casi listas, pero no están listas, y esa es la gracia y el reto de usarlas, ¿no? Y además, como público eso lo buscamos, como público queremos probar cosas nuevas, ¿no? Queremos probar lo último, experimentarlo, vivirlo, compartirlo, y eso hace incluso que seamos un poco más permisivos, ¿no? Al usar tecnologías nuevas, ¿no? El VR, por ejemplo, la realidad virtual es un caso muy estrepitoso, ¿no? Es un poco tinglado, las gafas, no sé qué, el cable se me engancha, pero bueno, aún así queremos probarlo, ¿no? Pues en un caso similar voy a hablar de dos proyectos en fila ya para terminar, que fueron mappings faciales, en los cuales lo que hicimos fue una performance que produjo esta situación, ¿no? de grabación exagerada. Bueno, tuvimos un pequeño problema con la iluminación de los flashes, de hecho, que ya contaré otro día. Lo que hicimos fue, bueno, se trataba del lanzamiento de otra marca de maquillaje, en este caso Kat Von D Beauty, y el punto de partida a nivel conceptual fue, bueno, queremos producir como una curiosidad, un hipnotizamiento en el público, en el sentido de que algo te atraiga mucho, pero no sepas muy bien por qué, pero te da igual porque lo que te interesa es el empanamiento, el hipnotizamiento que te produce, ¿no? Y que te hace que te dejes llevar durante la experiencia, que es algo, bueno, un poco mágico, ¿no? Para producir eso, lo que hicimos fue, bueno, una performance en la cual estamos hablando de maquillaje, con lo cual usamos la cara como lienzo en blanco y mezclando un poco de storytelling, performance, músicos en directo, con bueno, gráficos en
en 2D, en 3D y software para traquear el movimiento de la cara, producimos esta performance de la que ahora os hablaré. Dura 10 minutos, con lo cual os dejo con las ganas del resto. Bueno, al final lo que se consiguió, si pensáis en qué es el maquillaje, ¿no? El maquillaje es un poco, como si dijéramos, ilustración o diseño gráfico en la cara, ¿no? En este caso es animación de ese diseño gráfico, ¿no? Una segunda piel digital en la cual el contenido se mueve, ¿no? Claro, por contaros un poco cómo fue el trasfondo, os voy a narrar un pelín de un detalle y después más en el siguiente proyecto. Cuando desarrollas un proyecto como estos, en el punto de partida no conoces, como comentaba al principio, todos los detalles de la tecnología. Y en este caso fue interesante porque hubo muchos happy accidents, muchas situaciones que no esperábamos y luego eran bellísimas, y otras que esperábamos que iban a poder ser interesantes y funcionar bien y eran un verdadero desastre. Y claro, ¿qué ocurre? Estamos acostumbrados por un lado a mappings estáticos sobre arquitectura, ¿no? Pero no sobre una persona, un ser vivo que respira y se mueve en el escenario. Eso lo cambia totalmente, para bien creo, pero genera muchos retos, ¿no? Uno de ellos, y pongo esta escena otra vez, fue nosotros pensábamos que no iba a ser posible. Bueno, rebobino un paso. Todos los gráficos los prerenderizamos para tener una calidad más alta de lo que podríamos conseguir en tiempo real. Pero después el sistema traqueaba, seguía los movimientos de la cara en vivo, ¿no? Para pegar esos gráficos en la cara, digamos. Nosotros pensamos que no íbamos a poder tener elementos fuera de la cara porque la persona al mover la cara pues se iba a ver un poco el truco, ¿no? de que se mueve con la persona. Pero si os fijáis en este vídeo de nuevo, funcionó de maravilla. De hecho, es uno de los momentos que me parecen más mágicos después, ¿no? La mariposa por encima de la cara. Y ella está moviendo ligeramente, pero no importa. O sea, el cerebro no se para a pensar realmente la mariposa se está moviendo con la cara. ¿No? Se producen, que hablaré más ahora, ese suspension of disbelief, ¿no? Tú te lo crees y disfrutas de ello. Eso fue un happy accident. En lo contrario, la sorpresa poco deseada fue uno de los ingredientes que se querían hacer es mezclar su cara con otras, ¿no? Hacer una transformación de morfología de cara, un morph de una cara a otra, desastre absoluto. O sea, coges una cara y pones otra encima y es, o sea, un Frankenstein interesante. Con lo cual, abortamos misión. Esto es un poco lo que veis a nivel de teatro, bueno, desde el palco de arriba, esto fue en Callao, ahí veis el escenario, con ella en el escenario y bueno, el cuarteto, y esto era un poco más de cerca, tenía la proyección sobre la cara y encima una proyección en grande para ver su cara ampliada. Fue interesante porque era realmente mágico el verlo con tus propios ojos, o sea, no solo en la proyección, sino verle la cara, era realmente interesante. A nivel de proceso, bueno, llevamos un desarrollo de mood boards, storyboards, para ver un poco qué narrativa podíamos desarrollar y después, obviamente, filtramos pues, en base a estos happy accidents y desastres por lo que funcionaba bien.
Desarrollamos también un estudio de maquillaje. Como aprendimos en su momento, la piel es una superficie de proyección desastrosa. O sea, tú proyectas en piel y se ve borrosísimo, ¿no? Es como si me quito las gafas. Pues para eso hubo que probar mucho a base de primers, foundation, una mezcla de distintos elementos de maquillaje para conseguir que la piel reflectara la proyección de forma nítida. Y bueno, un estudio a nivel de qué markers podíamos poner en la cara para hacer el tracking, que bueno, estos markers era un tinglado ponerlos. Y bueno, todo ello llevó a un desarrollo, ¿no?, de una narrativa, en este caso digital. La hicimos puramente en el ordenador, digamos, que ahora contará en contraposición con lo que hicimos en el siguiente proyecto, que ya es el último que os muestro. A nivel de cacao tecnológico, pues como esto es un diagrama, esto es por ejemplificar, estos son los diagramas de cableados que hacemos internamente para cada proyecto, que siempre pensamos en hacernos una camiseta con ellos, lo que pasa es que todavía no hemos dado el salto. Pero bueno, aquí veis un poco de nuevo la amalgama de tecnología que hay, ¿no?, aunque no se vea. Y esto me lleva a un punto que creo que es vital en proyectos tecnológicos, ¿no?, que es, bueno, todos conoceréis el concepto del willing suspension of disbelief, ¿no?, esto que surgió en poesía originalmente, después en prosa, después en cine, ¿no?, que es el hecho de tú ves una película con algo absurdo que sabes que sería imposible en la vida real, pero hay una parte de tu cerebro que lo suprime, ese cuestionarte que esto es real, para que puedas disfrutar de la historia, ¿no? Básicamente tu cerebro dice, vale, esto me lo creo para pasármelo bien. Esto es algo vital en experiencias tecnológicas, y no solo eso, sino que creo que el suspension of disbelief tecnológico eleva a experiencias de algo impactante, en lo cual entiendes la tecnología, algo mágico, en lo cual no solo igual no la entiendes, sino que te da igual, lo que te importa es el resultado, ¿no? Y creo que para esto hace falta un cierto nivel de artesanía tecnológica para llevar a eso, ¿no? Con lo cual es importante usar tecnologías que podamos elevar a este nivel de artesanía tecnológica. Y os voy a enseñar el último proyecto, que bueno, fue otro mapping para Pons, en este caso no fue en directo. El proyecto anterior, por cierto, la razón por la que fue un reto fue la primera vez que se hizo a nivel mundial un mapping facial en vivo. Había uno previamente, pero era en estudio, como hicimos nosotros en el segundo, con lo cual el reto fue llevarlo a un vivo. En este caso nosotros, en el segundo proyecto, que fue un spot, desarrollamos un poco más la tecnología y os quería mostrar un poco de ese craft, ¿no?, de cómo funciona el proceso. Lo primero que hacemos para un mapping facial es un escáner de fotogrametría, es decir, cogemos unas 150 cámaras de SLR y hacemos una foto de la persona, de la modelo, para generar un modelo 3D que después imprimimos. Imprimimos para poder hacer todos los testing, las pruebas, los ensayos, porque obviamente no podemos tenerla en la oficina todos los días 8 horas, con lo cual esto es lo que nos vale de sustituto, ¿no?, temporal de la cara. Después, y aquí viene lo interesante creo de este proyecto, pensamos, bueno, estamos hablando de una cara, de maquillaje, ¿no?, y obviamente el arte del maquillaje lleva unos cuantos cientos de años de ventaja, con lo cual, ¿para qué vamos a diseñar todo en Photoshop cuando podemos empezar el diseño en físico para ganar, digamos, las bondades, lo potente, lo bello del expertise de una maquilladora, en este caso una artista de María, para empezar con un proceso de maquillaje físico y después llevarlo a lo digital? Con lo cual, realmente, en este caso, el trabajo inicial de los diseños de maquillaje se hizo en físico, ¿no?, en maquillaje, de distintas pruebas, de ver un look, ver otro look. Esto era ensayando un estilo que queríamos que fuera como una especie de pintura, que después se cambió bastante, ahora lo veréis en el vídeo. Después, haciendo estudios de craquelado, ¿no?, sobre la piel, cómo podíamos generar una sensación de craquelado interesante que no resultase grimosa. Bueno, olvidaros del texto. Algunos looks, obviamente, al pasarlos a digital no funcionaron y otros funcionaron de forma muy interesante. Y aquí veis, por ejemplo, un poco más un timelapse de más pruebas de maquillaje, ya con Carla, la modelo final. Y después todo esto, obviamente lo llevamos al que me adelanto. Después todo esto lo llevamos al mundo digital y produjimos animaciones, es decir, le dimos vida a esos diseños de maquillaje físico, con lo cual intentamos aunar un poco lo más interesante del maquillaje físico, tangible, con la potencia de la animación digital. Y este fue un poco el resultado tras el rodaje.
Y hasta llega el craft tecnológico por hoy. Muchas gracias.